Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Anthony Romero, tenemos a Luxray a nivel 40 de la Liga Master, donde entre comillas sería su mejor liga. Si acá le va bien, hazte de uno. Si acá no le va a ir bien, pues los demás nos vamos a quedar muy cortos. E igual te los voy a estar trayendo después de unas 2 horas intercalados, su hora y media quizás se lo puedes estar trayendo cada uno. Este video también es muchísimas gracias a Alex Hunkelcox. Le hice el cambioso pero porque estaba un poco lag. Lo vamos a estar viendo con Alarido, Voltio Krell y Zico Colmillo, que sería el ataque legado. Y Hunkelcox hace stream, es rango leyenda en la página del YouTube azul, así que ahí vas a poder verlo. Te voy a estar dejando su link en la descripción. 10 de 10 para que puedas aprender con él a cómo llegar a leyenda. Todo, casi me atoro. Todas las temporadas ha llegado a leyenda, así que aprendes muchísimo con él. Yo he aprendido bastante con él, así que es muy bueno. 195 en el ataque, 135 en la defensa, 162 en el HP, la estamina. Solo se queda con 2288 de CP. Muy corto la verdad para lo que yo esperaba que hubiese sido este Pokémon. 75.000 polvos estelares y 75 caramelos. Sería el segundo ataque. Sí que te está costando mucho poder llevar este Pokémon. La única debilidad al ser un Pokémon de tipo eléctrico sería el tierra. Resistente al volador, al eléctrico y al acero. Así que tienes algo por ahí, un agrado con Metagross. Lo mejor sería poder llevarlo en una liga donde pueda haber legendarios, porque ahí sí puede ser muy bueno, ya que aparecen muchos voladores, ya que Alarido puede funcionar. Pero en este caso de la Premier como que se queda muy corto. Ya quiero verlo a nivel 50. Espero de que si este video llega a una buena cantidad de likes, les pido muchísimo apoyo a este video, porque Anthony Romero lo puede llevar a nivel 50 solo si es que nosotros podemos llegar a una meta de likes en todos los videos. Te voy a estar sugiriendo eso, por favor, dejar tu like en este momento, en este video, para poder traerte y comentar lo que tú desees. Vayamos, rellenemos esos comentarios y traemos a Luxray a nivel 50 en los otros ataques que tiene. Chispa, poder oculto, que en este caso él lo tenía con Dragón, pero Dragón no le iba a ir muy bien. Chispa sí que puede ir, según Pipok, puede ir bastante bien, así que puede estar variando con el Chispa. Vamos a verlo con el Alarido, con el Chispa, a ver si es que cada uno puede brotar mejor, ya que Chispa al menos para los voladores sí que puede servir, pero en el caso de que lo tiene acá con el Alarido con 3 básicos, ya tienes un Zico Colmillo que nerfea la defensa, que está muy bien. Hiper Rayo es uno de los otros ataques, pero que como no va a llegar, y Triturar también va muy bien. Si es que lo quieres llevar, una sugerencia que te puedo dar es que lo puedas tener con Voltio Krell y con Triturar. Zico Colmillo en este caso no le está funcionando. Hazte de 2 por si acaso, en el caso que has tenido a Garchomp. Algunos lo han tenido con Tierra Viva, otros han decidido quedarse con el Bucle de Arena y con el Enfado. Así que en este caso sí te sugiero que puedas hacerte 2. Uno que pueda tener el Zico Colmillo y el otro que lo puedas tener normal. No sabemos en qué situación puedan cambiar esto, ya que si a Luxray es un Pokémon que no ha aprendido los juegos originales Zico Colmillo y le están dando por primera vez, podamos ver un cambio esencial más adelante en algunos otros Pokés que no aprenden este ataque en los juegos originales y puedan aprenderlo después. Es el primer Pokémon dentro de Pokémon GO que puede aprender este ataque, que no es de los ataques originales que aparecen en los juegos. 0-15-12, el IV al 19.5, el mejor, el rank 1, y el 0-15-15 al nivel 34.5, los mejores IV para que puedas dar lo mejor de ti. Y pues ya no hay nada más que hacer en este segundo combate, se ha quedado muy corto. Garchomp lo tiene con disparo lodo y me imagino que se ha gastado todas las MTs porque no le está cambiando al Cola Dragón, que sería un poco más, un plus adicional a eso. Magneson, acá hubiese sido diferente, ahora lo saca de Elite. Lo estamos viendo en todas las facetas, en todo lo que puede tener de Elite, de Closer, de Switch, en todos los vamos a ver y en cuál puede responder cambiando los Pokés. Voltio Krell quizás quiso cambiar a Garchomp, pero mira, le sacan Snorlax. Si es que se come este enfado va a ser la mitad de la vida, estaría muy bien, pero lo malo es que Machamp se lo va a poder farmear, así que ahí va a estar la parte complicada. Igual, si te estás dando cuenta, en todos los combates que está saliendo son pésimos leads, adicional de que tienen el counter innecesario detrás, y no importa, porque el día de hoy, este sábado que estás viendo este video, está el momento donde puedes hacer 100 combates. Igual tienes el bonus de polvo estelar, puedes hacerlo durante todo este sábado, y el domingo ya te concentras en el Community Day. El día lunes vamos a tener a lo que es It's Shura. Puede ser de que hagamos en vivo, puede ser que traigamos un video reaccionando, no sé, hay que ver lo primero que va a salir. Esto es importante, yo hubiese cambiado de Pokémon, pero primero le lanzo así con el colmillo para nerfearlo y el vendo los disparos se me lengua la traba. Los disparos lodos le quedan muy grandes, Gyarados ya no hay nada que hacer.
que le lanza el enfado, igual lo va a aguantar, sabe de que no necesita escudar, que esos dos escudos se tienen que ir muy bien con Magneson porque sería el counter directo que puede tener, ya que Voltio Cruel no va a llegar mucho. Le han sacado los counters de los counters y aún así espero de que pueda salir un muy buen resultado. Todos estos videos son transparentes, no engañarte, decirte que esto es un gran Poké para que te maxees un Pokémon que al final quizás no vaya a valer la pena, pero en este caso sí que te puedo sugerir que te hagas dos y a ver si es que puede darle, porque el Luxray en este momento de Switch no me he convencido. De Elite como que le está yendo muy mal y de Closer nos falta ver a ver si es que le puede romper de Closer y ahí sí sería 10 de 10. Enfado, dime que no le escudas por favor, si es que es primer escudo tiene que verse la manera de que cambia Luxray y no le sacan a Magneson, con la parte buena de que le está lanzando Voltio Cruel y la parte mala de que lo va a dejar con menos energía de lo necesario. Ya no le des nada, no le des psicocolmillo, le ha lanzado a básico lo máximo que ha podido. Esto si es Voltio Cruel no es muy efectivo, lo mejor sería el disparo espejo, pero le lanza a Voltio Cruel, no es muy eficaz y lo está nerfeando hasta la manera donde pueda servir. Ya está para el enfado, no llega, ya lo he testeado muchas veces estas batallas y cuando tienes un poco más de la mitad de la vida sí, pero en este caso solo le ha bajado un cuarto y el filito más, por eso se queda con un pequeñín de vida y termina ganando este combate el rival. Todos son en rango leyenda, así que ha ido muy bien, pero por más de que sea rango leyenda y estés llevando un Pokémon que la verdad no puede servir para nada, pues creo que no te vaya a funcionar muy bien el ser leyenda o llevarte hasta los 3500. Igual, hay muchos entrenadores que son leyenda y llevan así equipos temáticos y en este caso le estoy agradeciendo a Anthony, de verdad, que está utilizando con sus puntitos a Luxray. Bueno, él ya llegó a leyenda, así que no se preocupa de nada y tiene todos los puntitos por delante. Bucle de arena, está muy bien, lo ha lanzado con el cola, lo va a escudar seguro esto porque sabe de que no va a llegar uno más. Lo mejor sería lanzarle bucle de arena, al menos para nerfearlo y así tener algo especial para que después no escude. No iba a llegar a uno más, no lo iba a hacer tampoco, el bucle de arena al menos hubiese servido para el nerfeo. Y saca Snorlax. Snorlax tiene el enfado, está esperando la ventana de cambio porque si llega a quitarle un escudo va a ser mejor. Esto es bucle, no te dejes engañar. Bueno, lo tenía con tierra viva y bucle de arena. Ojo a lo que tenía ahí, eso es lo que me doy. Algunos lo llevan con enfado, otros lo pueden llevar así y es cosa diferente de lo que va a salir delante, de la cosa del ataque que pueda tener cada Pokémon. Así que yo quizás me haga de dos, más adelante puede servir, pero es que 2888 de SP no lo ayuda para nada. Mira, un golpe cuerpo que es neutral lo ha bajado hasta la mitad de la vida. Tiene una gran cantidad de ataques, 195, nada despreciable, pero si en la defensa con el CP no lo vas a ayudar, pues esto va a caer mucho. Así que hay que verlo a nivel 50 e igual te lo voy a estar trayendo a la 1500 y el a 2500, que espero se destaque mejor, que va a ser una de las ligas que más me importa, va a ser creo que la 1500, pero primero hay que verlo en la 2500, vamos a ir bajando y después darte la sorpresa con el nivel 50. Espero que pueda ser así. No hay nada más que hacer, señor. Esto lo puede resistir, no necesita escudar. Él ya sabe de que necesita el escudo. Al menos lo ha nerfeado. Enfado va a ser muy bueno. Golpe cuerpo le ha lanzado primero. Si es que sabe que le lanza un terremoto no iba a hacer nada. Se prefirió guardar el escudo. Se lo está bajando a básicos. Hubiese lanzado mejor el enfado. Él lo tiene así. Quizás lo tenía random porque quizás no juega a estos a niveles 40 y lo juega a nivel 50. Y enfado va a ser buenísimo. Pero como el último escudo ya se notó que con Metagross no lo iba a defender, se iba a ir automáticamente para Garchomp y termina ganando el rival este combate. Estamos con 0-4 y no espero poder ver un 0-5, ya sería lo máximo poder ver un 0-5. No, qué gran sábado, qué gran sábado. El día de hoy tenemos muchas cosas por ver, mucho por variar. Y pues nada, vamos con el quinto combate a ver si le sale muy bien. En el quinto tenemos a Excadrill versus Swampert. Empieza muy mal Elite, demasiado mal. Cambia muy rápido pero la conexión lo tiene muy débil. Le sacan a Togekiss, espero que al menos le dejen un rango de vida que puede ser considerable. Y si conecta el hidrobomba pues va a ser fenomenal, porque lo tiene con hidrobomba. Este en el legado es purificado, no lo tiene con el agua cola, así que lo tiene hidrobomba y triturar. El rival me imagino que puede esperar eso. Es una gran señal que te puede dar el que no le tenga con Aqua Cola. Ha utilizado un escudo y Luxray entra solo para el farmeo. Sabe de que puede resistir los ataques de tipo piedra, así que poder pasado no necesita. Lanzallamas y te puede hacer alguna buena cantidad de daño por el CP y por la defensa haciendo daño neutral, pero te lanza poder pasado, te baitea muy bien. Voltio Cruel al menos no es muy efectivo contra Swampert, pero por el ataque me dejo llevar de que sí puede servir. Le sacan a Glaceon, necesita lanzar doble, tienes que lanzar doble, dejarlo en un rango de farmeo a Swampert. No hace el cambio, papá.
Y ahora Swampert tiene la pinta de que un super eficaz es todo para él. Si lo one-shotea total, no va a poder hacer casi nada. Excadrill puede ser muy bueno, muchos lo llevan, pero es que el meta ha cambiado bastante. Así que llevar un Excadrill como que puede variar sí y a la vez no. Pues nada, creo que el quinto combate va a ser muy complicado que la pueda ganar. Creo que la veo muy complicado porque tiene la ventaja de energía. Sabe de que tiene un Pokémon counter directo de Excadrill. Se me lengua la traba al último, disculpen por eso. Y encima le queda un escudo. Por más de que lo nerfees, no creo que le vayas a ganar porque sigue siendo un Pokémon de tipo tierra. Con los chispazos creo que lo tiene, no lo tiene con alarido. Sí, con los chispas no va a poder hacer nada. Y pues nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya sabes, vamos a llegar a la cantidad de likes, comentar lo que tú quieras, hay que sacarlo a nivel 50, yo espero verlo así. El a 1500 y el a 2500 lo vamos a disfrutar muy bien, pero yo te voy a estar trayendo este video después. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.